Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Estamos viendo las instrucciones finales. Instrucciones finales a los corintios en esta primera carta. Habíamos comenzado hablando de las instrucciones con respecto a la ofrenda para los santos. Y la última vez habíamos quedado en el subtema Pablo se propone a estar con los corintios, versículo 5 al versículo 7. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase en el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor así lo permite. Pero estaré, hasta ahí, hasta el versículo 7, porque el 8 hace parte de la otra sección. Entonces, pues Pablo está posponiendo su viaje a Corinto. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a Corinto sin afanes, sin ninguna premura, y pasar un tiempo prudente con los corintios. Entonces, para no ir solo de paso, sino estar un buen tiempo con ellos, entonces debe ir primero a Macedonia, ¿sí? Es decir, a la región del norte de Acaya, porque Corinto hace parte de la región de Acaya, ¿sí? Y Macedonia queda al norte de lo que hoy conocemos como esa península del Peloponeso, ¿sí? De los Balcanes, creo que se refiere a la región de los Balcanes, la región de Macedonia. Y hay varias ciudades ahí, ya habíamos mencionado en Macedonia, como Filipos, Tesalónica, creo que Berea también es de allí. Y pues Pablo dice, más bien voy a pasar rápido por Macedonia y luego estar con calma con los corintios, ¿sí? ¿Por qué Pablo dice que debe ir primero a Macedonia? Dice que tiene que pasar necesariamente. Habíamos visto en Hechos capítulo 16 del 6 al 10 que Pablo pretendía ir a otros lugares, a Bitinia creo que pretendía ir, pero el Espíritu no se lo permitió. Y al mismo tiempo que el Espíritu no se lo permitió, también el Señor le mostró a un varón macedonio diciéndole: pasa por Macedonia y ayúdanos. Y entonces ellos se dispusieron a ir a Macedonia, entendiendo que el Señor los había llamado a predicar el evangelio en esa región, es decir, en Macedonia. Y llegaron a Filipos, y allí fue donde se convirtió el carcelero, el famoso carcelero de Filipos. Entonces, desde ese entonces, él entendió que debía ir a Macedonia, y pues aquí en la carta está dejando claro que debe ir a Macedonia, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que esos creyentes en Macedonia, según 2 Corintios 8 y 9, se caracterizaron por ser ¿qué? ¿Recuerda? Generosos, dadivosos. Entonces eso evidencia que habían tomado el evangelio en serio y pues tenían el amor de Cristo reflejado para con sus hermanos, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho que Pablo quería pasar más tiempo con los corintios? Porque había muchos problemas y había más necesidad en Corinto. Parece que los de Macedonia eran más maduros y entonces con ellos no había tantos problemas. Así como a veces ocurre con los hijos, ¿no? Hay hijos que son pequeñitos y hay que ponerles más cuidado, mientras que a los grandes pues ya tienen cierto grado pues de responsabilidad y de independencia. Entonces a veces los padres no es que tengan preferencia, sino que en cuanto a observarlos y a tenerles más paciencia, pues tienen que dedicarles a veces más tiempo a los pequeñitos, ¿sí? No con esto digo que haya que descuidar a los grandes,
Pero en este caso, los que tenían más problema eran los cristianos de Corinto. Pablo pues quería ir, ¿no? De hecho, recuerdo uno de los pasajes, no recuerdo exactamente, dice, pero las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Creo que no recuerdo exactamente en qué parte está esa sección. Bueno, de hecho, 1 Corintios 4, 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así lo dice. Y, bueno, ya me di cuenta. 1 Corintios capítulo 11, versículo 34. Dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea que Pablo ya tenía en su agenda ir a Corinto y no iba a ir con afanes. Entonces ya dijimos que debido a los serios problemas que la iglesia tenía y que fueron descritos a lo largo de la epístola, pues Pablo estaba considerando necesario estar con ellos para corregir esas cosas. Diferente a los macedonios, ellos como que tenían más madurez y entonces Pablo podía descansar en que ellos, por así decirlo, no necesitaban todo ese cuidado, digamos, como de un médico a un paciente. El médico se ocupa de los que están más enfermos, ¿no? Ya habíamos puesto esa analogía. Cuando una persona va a urgencias, pasa primero por un consultorio pequeñito donde el primer médico que lo ve determina la gravedad de su problema y a partir de esa gravedad lo llaman más pronto o lo hacen pasar de una vez o lo llaman después, ¿sí? Ellos miran como la prioridad y quizá Pablo en este consultorio, por así decirlo, está viendo que los corintios están más enfermos y necesita atenderlos primero, ¿no? Entonces, por eso acude o quiere estar primero con los corintios. Bien, y ahora vamos a hablar entonces de Pablo aprovechando esa oportunidad para estar en Éfeso. Vemos entonces versículo 8 y versículo 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces Pablo está escribiendo a los corintios ¿desde dónde? Habíamos dicho que desde Éfeso. Pues la epístola y lo que está escribiendo nos da a entender que Pablo estaba en Éfeso, es decir, estaba en la provincia de Asia. Sí, estaba lejos de los corintios, es decir, separados por el mar Mediterráneo, básicamente, y él se encontraba en lo que hoy conocemos como la península de Turquía. Allí se encontraba. Y pues Éfeso, recordemos que después de Jerusalén y Antioquía, era el tercer más grande centro del cristianismo en la antigüedad. Y Pablo estaba allí también, ¿no? Y dice que él no pensaba todavía salir de ahí. ¿Por qué? Porque se le había presentado una oportunidad, es decir, una puerta grande y eficaz. ¿Qué significa la puerta grande y eficaz? Habíamos dicho que esa puerta grande y eficaz hace referencia a las oportunidades para predicar el evangelio. Evidencia de eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 2, del 12 al 13, donde vuelve y menciona una puerta grande, una puerta que se le había abierto. Dice 2 Corintios 2, del 12 al 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo de mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Es decir, se le había abierto una oportunidad en Troas para predicar el evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? Se le había abierto esa puerta para predicar el evangelio. Y también Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, ¿sí ve? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, que se le abra puerta para la palabra. Entonces, una vez más, confirmamos que la puerta abierta y eficaz es la oportunidad de predicar el evangelio. De hecho, también el Señor le había abierto esta oportunidad a la iglesia de Filadelfia, como leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y versículo 8.
Voy a citarlo solamente, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Dice que el Señor tiene la llave de David y luego habla de una puerta. El Señor es el que soberana y providencialmente dispone las vidas y los corazones para que el Evangelio sea predicado y sea recibido. Así como sucedió, creo que en Tiatira, con una mujer llamada Lidia. Y dice que el Señor le abrió el corazón para escuchar la palabra y que ella, junto con otras personas, recibiesen esa palabra, ¿no? Entonces, también es nuestra responsabilidad ir a compartir el Evangelio. Y dice que ellos, el Señor les había puesto una puerta abierta. Y yo relacionaba, cuando nosotros vimos esta parte en Apocalipsis 3, habíamos relacionado la oportunidad de que se predicase el Evangelio. La oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos habían guardado la palabra y no habían negado el nombre del Señor. Es decir, ellos se mantenían firmes en su convicción y en sus creencias, en su práctica del cristianismo. Entonces a eso se refiere la puerta grande y eficaz, ¿no? Y habíamos visto también que en Éfeso dice que eran grandes los adversarios. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí no se refiere a una guerra física, literal, o bueno, no se refiere más bien a una guerra con las personas, sino más bien era la oposición de las personas y del enemigo, porque ese era un territorio idólatra. Recordemos que Éfeso era el lugar, digamos, por excelencia del culto a la diosa Diana, Diana de los Efesios. De hecho, en Éfeso estaba una de las supuestas 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa o de Diana. Es el mismo ídolo al cual están haciendo referencia. Y allí, pues, era venerada esta deidad pagana, de la cual también hablamos en su momento cuando pasamos por Apocalipsis. Entonces, estamos viendo que hay adversarios y el libro de los Hechos nos confirma. Recordemos que cuando vimos Hechos 19 del 23 al 31, se nos confirmaba allí que habían comerciantes de los templecillos de Diana. Y al ver que Pablo estaba predicando el Evangelio y que las ventas se habían reducido debido a que la gente ya no estaba creyendo en ese tipo de cosas, entonces los comerciantes se levantaron y armaron un alboroto en Éfeso, y pues Dios providencialmente guardó a Pablo de que lo lincharan, de que le hiciesen daño, pero hubo oposición. Entonces todo coincide, ¿no? O hay más bien concordancia entre lo que vemos en 1 Corintios y lo que nos narra el libro de los Hechos. Había oposición en Éfeso. O sea, así como estaba la puerta abierta, también había oposición. Y es como lógico y sensato pensarlo, porque cuando se predica y se comparte la palabra, entonces pues el enemigo se ve perjudicado en sus intereses, porque la gente ya no camina pues a la voluntad y a los deseos de Satanás. Entonces también eso es motivo para que el enemigo persiga, ¿no? Esto me hace acordar un libro que yo leí en alguna ocasión de un avivamiento en la segunda mitad del siglo XIX, por allá en el oeste, cuando se estaba colonizando el oeste en Estados Unidos, y había un muchacho que era un peleador, era un hombre rudo, y se convirtió al cristianismo y comenzó a predicar la palabra, y se decía que en los lugares donde él iba, las cantinas ya no iba gente. Las personas que iban a la cantina ya eran pocas. Entonces se evidencia que a medida que el evangelio avanzaba, pues también el enemigo se siente afectado en sus intereses, ¿no? Las dos cosas entonces son proporcionales. Alguien decía así, que la predicación del evangelio es proporcional a la persecución. A mayor oportunidad del evangelio, probablemente haya mayor persecución, que fue es lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Pablo, se le abrieron muchas puertas al evangelio, él fue el precursor, el fundador de muchas iglesias
a lo largo del Imperio Romano, pero asimismo hubo oposición. ¿Y quiénes eran los que más se oponían? Sus propios conciudadanos, sus propios parientes en la carne, los judíos eran los que se oponían con mayor intensidad, ¿no? Entonces, vemos lo que significa la puerta grande y eficaz. Bien, y ahora vamos a pasar del versículo 10 al versículo 11, y estos dos versículos se centran, ¿sí?, en hablar respecto a Timoteo. Dice versículo 10 al versículo 11, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino caminadlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, ya habíamos hablado una pequeña reseña respecto a Timoteo. Yo creo que de Timoteo se podría hacer un estudio pues bastante interesante y con muchos detalles. Pero por ahora simplemente vamos a recordar que Timoteo era un joven, pues era hijo de un hombre griego y de una mujer judía, o sea que tenía raíces judías. Y su abuela también era creyente. Creo que era en Listra, creo que él era de Listra. Y según habíamos visto en Hechos capítulo 16, pues dice que era un joven del cual todos daban buen testimonio. Y Pablo lo quiso llevar con él en sus viajes, porque pues desde ese momento vio que él tenía, como decimos nosotros, esa madera y esas aptitudes para el ministerio. Y por eso se lo llevó Pablo para que le acompañase en sus viajes misioneros. Y a partir de ahí entonces Timoteo fue uno de sus más grandes ayudantes, si no el mayor, porque Pablo habla de él pues con mucho aprecio y valorando su trabajo, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que lo encaminaran? Dice, nadie le tenga en poco. ¿Por qué le podían tener en poco? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, cuando Timoteo estuvo como pastor en Éfeso, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, el hecho de que él fuese joven no significaba que no tuviese autoridad para enseñar, la tenía. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso y porque era una persona de testimonio y andaba con Pablo, y yo creo que estando con Pablo pues debió aprender bastante, ¿no? Algo tuvo que recibir de Pablo, yo creo que fue mucho. Entonces por eso le dice que ninguno tenga en poco su juventud. Por eso dice y le recomienda a los creyentes que lo traten bien, ¿no? Y nosotros habíamos leído varios pasajes con respecto a Timoteo, cómo el apóstol Pablo se refiere a Timoteo pues con mucha honra, con mucho respeto, como un padre a su hijo, porque yo creo que de nadie específicamente dice ser Pablo padre, pero con Timoteo de manera especial dice mi hijo. Ya lo hemos visto en el capítulo 4. Dice versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo podía confiar completamente en este muchacho. Y yo creo que esto también es una amonestación para nosotros, porque se requiere en la iglesia personas de confianza, personas en las cuales el Señor pueda, digamos, delegar una responsabilidad, delegar un ministerio, así no sea ministro de tiempo completo, pero todos debemos tener como esa utilidad en las manos del Señor. También habíamos hablado con respecto a Timoteo en otros pasajes. Por ejemplo, cito uno más, Filipenses capítulo 2,
Versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice el versículo 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces Pablo podía enviar a Timoteo con toda seguridad, ¿no? Y habla de los méritos, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere en el ministerio? Se requiere que nosotros pues también seamos hallados fieles, porque Pablo necesitaba colaboradores y yo creo que nuestros pastores, nuestros líderes necesitan colaboradores. Colaboradores. Es un privilegio servir al Señor, ¿no? No esperando otra recompensa, sino primeramente la que el Señor nos dé. Y claro que sí, el Señor pues honra a los que le honran, pero en primer lugar pues esperamos es la recompensa del Señor, ¿no? Ahora, con respecto pues a Timoteo, habíamos citado estos pasajes, habíamos hecho esta breve reseña y habría mucho que hablar respecto a Timoteo, pero por ahora vamos a dejarlo allí, ¿bien? Y ahora vamos a hablar de Apolos, Pablo y Apolos, otro gran instrumento en la iglesia primitiva. Versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12. Dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. También hemos hablado en otras ocasiones respecto a la vida de Apolos, sin embargo también haremos una breve reseña respecto a Apolos, porque esos personajes que nos inspiran, que nos animan, que nos reconfortan, pues a llevar esa posta, ¿no? La posta del Evangelio, que ellos y seguir la senda que ellos ya trazaron. Bueno, para remitirnos a la vida de Apolos, vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Del 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, yo creo que con esto es algo, digamos, concreto para decirnos que Apolos era un gran discípulo del Señor. Un gran discípulo del Señor, aunque no hubiese sido discípulo de Pablo. Es decir, él creyó en él creyó en otras circunstancias, pero igual creyó, ¿sí? ¿Y por qué es importante ver que Apolos no es directamente un discípulo de Pablo o no se convirtió directamente? Bueno, digo directamente por el ministerio de Pablo, pero indirectamente sí, porque Priscila y Aquila sí sí parece que eran discípulos. Bueno, ellos se conocieron, a Priscila y Aquila,
Dice capítulo 18 al principio, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces parece que ellos creyeron por el ministerio de Pablo. Ellos sí, parece que fueron discípulos de Pablo. Por consiguiente, entonces Apolos fue influenciado de manera indirecta por el ministerio de Pablo, porque dos de sus discípulos le compartieron o le expusieron, como vemos ahí, más exactamente el camino de Dios. Bueno, respecto entonces a la vida de Apolos, me gustó mucho una cita de la Biblia de Estudio MacArthur con respecto a Apolos. Dice, y abro comillas, un santo y seguidor de Juan el Bautista. Tras la instrucción que recibió de Aquila y Priscila, se convirtió en un predicador cristiano eficaz. Aquí yo abrí comillas, dice, destacamos su humildad. Destaco la humildad porque sabiendo y conociendo tanto, de pronto lo humanamente concebible es que él no recibiese, pero recibió palabra, ¿no? Su ministerio tuvo gran influjo en los corintios. Alejandría, una ciudad importante en Egipto, ubicada cerca de la desembocadura del Nilo, dice en el primer siglo contó con gran población judía, Alejandría, ¿no? De este modo, aunque Apolos había nacido fuera de Israel, fue criado en un ambiente cultural judío. Dice que él era poderoso en las Escrituras. Esta frase se emplea solo aquí y se refiere al conocimiento que Apolo tenía sobre las Escrituras. Ese conocimiento, combinado con su elocuencia, y yo diría otra cosa, combinado con su humildad, permitió derrotar a sus opositores judíos en el debate público. Entonces, Alejandría, ya dijimos, era una ciudad que probablemente fue Alejandro Magno el que la fundó y pues quedaba en Egipto. Era pues esa ciudad como portuaria, dice que estaba cerca del río Nilo y pues históricamente ¿alguien recuerda por qué se caracterizaba a Alejandría? Una biblioteca, era la biblioteca más completa de la antigüedad. Bueno, pues en la antigüedad, pero que pues fue destruida, pero de hecho Alejandría era un centro intelectual, y Apolos pues se crió en ese lugar. Pero algo que me llamó la atención del comentario de MacArthur es lo que menciona cuando dice que aunque Apolos había nacido fuera de Israel, fue criado en un ambiente cultural judío. Es decir, que a pesar de la cultura pagana y quizá pues llena de conocimiento, filosofía y pues un ambiente tan profano como ese, dice que eso no fue impedimento para que Apolos creciese como un cristiano, como un hombre que amaba las Escrituras, y precisamente por amar las Escrituras fue que conoció el cristianismo. Entonces, lo más natural en ese sentido era que Apolos finalmente fuera llevado al cristianismo. ¿Por qué? Porque era un hombre abierto a la evidencia de la Escritura. No era como la mayoría de los judíos en ese entonces que rechazaban la verdad y perseguían el cristianismo y perseguían a Pablo sin ningún motivo. Pero algo que me llamó la atención fue eso, que estando en un ambiente pues tan profano, él no vendió sus principios. ¿De quién nos acuerda esto del Antiguo Testamento? También tengo la figura de Daniel. El profeta Daniel dice que aunque fue llevado a un lugar completamente pagano como era Babilonia, dice que él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y aunque estaba rodeado de gente impía, de gente malvada, de gente que lo presionaba seguramente a que adorara a otros dioses, como ya lo vimos o como se nota en el libro de Daniel, dice que él permaneció firme. Eso nos muestra entonces que aunque nosotros estemos rodeados de un ambiente pagano, de un ambiente idólatra, de una cultura pues
tan llevada por la tecnología, por las cosas tan terribles. No más aquí estamos en una esquina y aquí al frente hay un bar donde ponen música con mensajes completamente destructivos, hablando, ¿cierto?, de cosas terribles, hablando de muerte, de infidelidad, ¿cierto?, hablando de cosas y lo cantan. Y lo cantan con orgullo los que cantan esas cosas, ¿no? Entonces, aunque estamos rodeados de un ambiente secular, eso no es impedimento para que nosotros crezcamos como cristianos, porque alguien dirá, no, es que el ambiente ahí es difícil, pero dígame, ¿dónde el ambiente es fácil? Creo que en toda parte es difícil. Alguien dice, no, en la costa es más difícil, y en la costa es difícil, y en cierto sentido es difícil porque allá se ha predicado mucho evangelio y la gente conoce un evangelio, pero es un evangelio acomodado. Y pues una misionera que está en la costa habla precisamente de eso, que lo más difícil es predicarle a las personas allá, porque como van a iglesias, creen que están bien con Dios y sin embargo el conocimiento que tienen es superficial y se les ha ofrecido un cristianismo pues no de calidad, no un cristianismo bíblico. Entonces esto me lleva a ver que no por el hecho de crecer en una cultura idólatra significa que no podamos ser siervos de Dios. Apolos fue ejemplo de eso, de que aunque vivió en una cultura pagana, él conoció el cristianismo y se mantuvo firme en sus convicciones. Por eso yo citaba completamente este comentario de John MacArthur, ¿no? Bueno, por lo que ya vimos, y otra cosa, ya antes de salir de Hechos, dice el capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, o sea que Apolos ya había estado en Corinto, ya conocían a Apolos, y era tal su elocuencia, y era tal el conocimiento, porque eran dos cosas, una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener elocuencia. O sea, una cosa es yo saber, otra cosa es transmitir lo que sé. Y Apolos tenía las dos cosas, tenía conocimiento y tenía elocuencia, es decir, la facilidad de transmitir el mensaje que él predicaba. Entonces, pues recordemos que los corintios pues se las daban de intelectuales y muy seguramente quedaron fascinados con la predicación de Apolos. Y pues esto también produjo ese sectarismo que ya habíamos citado al principio de la epístola a los Corintios. Recuerda que entre los corintios habían como facciones y habían divisiones sin ninguna justificación. Habíamos visto al principio en el capítulo 1, dice con respecto a Apolos y a Pablo y a Cefas, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y esto lo vamos a leer porque va a entrar dentro de lo que vamos a explicar ahorita. Porque Apolos no quiere ir en ese momento a Corinto. Dice versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, Pablo está exhortándolos porque dice que en ellos tenían divisiones, en ellos había ese tipo de divisiones, ese tipo de diferencias, y el apóstol Pablo les llamaba la atención. Probablemente dice, yo soy de Apolos. ¿Por qué citaban a Apolos? Porque Apolos estuvo en Corinto y muy probablemente quedaron, como decimos nosotros acá en nuestro ambiente, descrestados con la predicación elocuente de Apolos. Y no era para menos, era un hombre con bastantes argumentos, ¿sí? Yo en algún momento llegué a creer que Apolos tenía que ver con apologética, o sea, la defensa de la fe, porque es que Apolos defendía la fe de una manera increíble, ¿no? Y entonces, por todas estas cosas que ya hemos citado, Apolos era un líder preeminente y conocido en las iglesias. Entonces, por esa razón, algunos de manera sectaria y de manera errónea, como ya acabamos de leer, decían pertenecer a él o decir yo soy de él, como si
como si eso significara desligarse la autoridad de Pablo como apóstol, lo cual era completamente falso, ¿no? Otros decían pertenecer a Pablo y otros decían pertenecer a Cefas o Pedro, y otros, pues aún dándoselas todavía más de espirituales, decían pertenecer a Cristo. Eso es como que estaban peor. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a nadie, ¿sí? Y no es que esté mal decir yo pertenezco a Cristo. Claro, pertenecemos a Cristo, y si pertenecemos a Cristo, pertenecemos también al cuerpo de Cristo, y Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia, y la iglesia tiene autoridades. Entonces hay personas que dicen mi autoridad es el Señor para no sujetarse a nadie, y eso no está bien, porque como vamos a ver más adelante, y vamos a volverlo a retomar, Pablo le está diciendo a los corintios que se sujeten a esas autoridades y a esas personas que por su testimonio y por el conocimiento son personas que están al frente de la congregación de la iglesia y por consiguiente pues tienen autoridad sobre los creyentes. Entonces yo creo que estos que decían que soy de Cristo, contrario a estar mejor, estaban quizá peor, porque no tenían a nadie como, o sea, no había una cabeza visible sobre ellos. Entonces esas divisiones fueron rechazadas por Pablo, como ya mencionamos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito cuál era el énfasis del ministerio de Apolos. ¿Cuál era el énfasis del ministerio de Apolos? Bueno, yo estaba leyendo, algunos comentaristas hablan de que Apolos era un colaborador de Pablo, pues aunque no estaban trabajando tan en equipo como Timoteo, o no tan en equipo, no, sino tan cerca como Pablo con Timoteo, Pablo con Silas, Pablo con Epafrodito, pero sí eran quienes contribuían de igual manera a las iglesias, ¿sí? Contribuían de igual manera a las iglesias, los dos. Entonces, yo aquí, aunque algunos decían que Apolos pues tenía ese ministerio evangelístico, pero según lo que he leído, Apolos no tenía tanto un ministerio evangelístico como sí un ministerio de edificación y de afianzamiento en la escritura. Pablo sí tenía, o sea, como apóstol, él tenía como esa vocación, o más bien ese don. Recordemos que no todos tenemos el mismo don en la iglesia. Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y parece, según lo que yo estoy leyendo, que Apolos era un maestro por excelencia. Dios le había concedido ese don, y entonces Apolos se encargaba más de edificar las iglesias que ya habían sido plantadas. Ese era el ministerio de Apolos. El ministerio de Pablo, ¿cuál era? Pues fundar iglesias. ¿Y el ministerio de Apolos cuál era? Pues consolidar esas iglesias que ya habían sido plantadas. ¿Cuál función es más importante? Ambas son igualmente importantes, porque se necesita quien evangelice, pero también se necesita quien afirme. Y eso no significaba que Pablo solamente evangelizara, no. Recordemos que Pablo era una persona, diría yo, espiritualmente polifacética. Pablo de todo, tenía todo: maestro, apóstol, profeta, que dijimos evangelista, pastor. Estamos viendo, Pablo tenía, yo creo que todos los ministerios y la mayoría de los dones. Pablo era una persona muy íntegra, muy completa. Se requería eso para una persona sobre la cual se descansaba una gran responsabilidad, es decir, la predicación del evangelio. Entonces, para sustentar lo que estoy diciendo, que el ministerio de Apolos se centraba más en la edificación, miremos 1 Corintios capítulo 3 del 4 al 6. 1 Corintios capítulo 3, que ya alguna vez habíamos visto, del 4 al 6, donde cita: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿qué hace Pablo? Planta. ¿Y qué hace Apolos? Riega. Pero ¿quién da el crecimiento? Finalmente lo da Dios. Pero cada uno tiene una función específica y complementaria. Pablo plantó y Apolo riega. Uno no riega algo que no está sembrado, uno riega algo que ya se sembró. Y eso pues describe el ministerio de Apolos, un ministerio de regar. Y el ministerio de Pablo era plantar. Y no solamente plantar, Pablo también tenía ese ministerio de regar. Pero en cuanto a Apolos, pues específicamente creo que él edificaba, es decir, sobre el fundamento, Cristo, a partir de allí Pablo afianzaba a los hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver acá también? Pues la multiplicidad de labores en el cuerpo de Cristo. Los miembros, los varios miembros de los cuales ya citamos en los dones espirituales, en 1 Corintios del capítulo 12 al capítulo 14, ¿no? Entonces citamos esa característica de Pablo, de Apolos. Entonces, de acuerdo a todo esto, Pablo ya sabía quién era Apolos, ya conocía su testimonio. Los hermanos, así como con Timoteo, hablaban muy bien de Apolos, era un hombre coherente, porque es que enseñar es una parte, pero la otra parte es vivir. Porque si una persona enseña pero no vive, pues hay una incoherencia y eso le resta autoridad y eso le resta utilidad. Entonces Pablo reconocía en Apolos un hombre que enseñaba y un hombre que vivía lo que enseñaba, ¿no? Por eso él está manifestando aquí, precisamente en el capítulo 16, versículo 12, que quiere que Apolos vaya. Le ha dicho que vaya a Corintios, ¿no? A los Corintios. Entonces, ¿esto qué descarta también? Esto descarta que hubiese cualquier rivalidad entre ellos. Era un trabajo en equipo, aunque sus seguidores, sus supuestos seguidores, andaban en rivalidad y divisiones, pero no así entre Apolo y Pablo. Entre Apolos y Pablo había un trabajo en equipo, ¿cierto? Y pues no había ningún tipo de fisura en la comunión con ellos, ¿no? Y esto me hace acordar, porque en la iglesia, yo digo esto porque eso ha sucedido, eso no ha dejado de suceder. Hay personas, y ustedes saben, ¿no?, que nosotros tenemos varias personas que nos edifican, ¿cierto? Hay un pastor en Faca, hay un pastor aquí en Cajicá, y pues hace poco falleció un pastor que por mucho tiempo también fue edificación para nosotros. Estaba en Barranquilla, estuvo en Bogotá una época, estuvo en Manizales, en fin. Y hay personas que como en determinada iglesia no les pareció, entonces se van para otra diciendo yo soy de fulano, a la iglesia de fulano, y fulano, y fulano. Y algo muy triste que creo que me enteré es que falleció ese hermano que nos edificaba y las personas como que no mantuvieron esa coherencia. Es decir, se murió y nadie va a predicar como él. Y entonces parece que el grupo se disipó. Se disipó, ¿por qué? Porque pues estaban centrados en la figura de una persona que edificaba, o sea, no cuestionamos una persona que nos edificó bastante, yo recibí mucho de él, ¿cierto? Pero las personas se enfocaron en la persona y no en la palabra. Imagínense. Entonces es un problema diciendo yo soy de fulano, yo soy de sutano, y aunque no haya división entre los líderes, sí hay división entre los hermanos que dicen soy de fulano y soy de sutano. Entonces ese es un problema que aún hoy se ve marcado. Personas que quieren... ¿Cómo se llama la iglesia? Bueno, sí hay como esa división a veces y esos celos entre los hermanos, ¿no? Yo personalmente, pues cuando tengo la oportunidad de ir al ministerio en la cárcel, pues yo voy con un hermano, o iba, pues ahorita no porque él está en convalecencia, pero
pues para mí era mucho descanso ir con él y él también pues quería ir conmigo porque pues había ese complemento, ¿no? Y aunque éramos de distintas congregaciones, somos de distintas congregaciones, pues creo que nos une Cristo. Y pues yo he experimentado que en ese caso las denominaciones no pueden ser obstáculo para, para caminar hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, que Dios nos guarde esos celos congregacionales, que nos guarde esos celos congregacionales, ¿no? Bueno, entonces Pablo coloca a Apolos también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Otra virtud de Apolos, ya la mencioné, era su humildad. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pablo pone como ejemplo a Apolos. Dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, Pablo y Apolos eran ejemplos de humildad. Y aunque Apolos era un hombre elocuente, eso no le daba lugar a jactarse o a enseñorearse sobre los hermanos. Pablo podía confiar que este hombre era un hombre humilde. Y a veces es difícil encontrar una persona así, una persona elocuente, conocedora y al mismo tiempo humilde, porque por el hecho de conocer y de saber, pues cree que no se le puede enseñar. Y yo creo que una de las características del siervo de Dios, por mucho que sepa, por muchos años que lleve la palabra, ¿sí?, pues debe ser humilde y atento a la instrucción, ¿no? Entonces, vemos ese ejemplo de humildad en Apolos. También en Hechos capítulo 19, versículo 1, como ya leímos, Apolos ya había estado en Corinto, ya había edificado a los hermanos, entonces ellos ya tenían contacto con él y ellos ya conocían los méritos de Apolos, ¿no? Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué Apolos se niega a ir a Corinto? ¿Tenía algo contra los hermanos? Yo veo básicamente aquí dos cosas. Primero, Apolos estaba ejerciendo su ministerio en otro lugar y él no se podía ir en ese momento. Es como si yo estuviera acá y alguien me dijera, venga, necesitamos que vaya a tal lugar y nos colabore con la obra. Pero yo dije, no, yo espera un momentico porque yo primero tengo que terminar aquí el mensaje y segundo, si no voy a estar determinados días, yo tengo que delegar o pedir el favor a alguien o avisar que no va a haber reunión, si yo no me puedo ir así de un momento a otro. Entonces probablemente Pablo le estaba pidiendo a Apolos que fuese a Corinto, pero Apolos estaba en un ministerio, no estaba en una ocupación, y dice que él no tenía la voluntad en ese momento de ir. Pero Pablo también, ¿qué cree? Conociendo como conoció a Apolos, dice que cuando él tenga la oportunidad, él va a ir. O sea, Pablo casi que puede hablar en nombre de Apolos porque conoce sus méritos, ¿sí? Entonces, esa sería la primera razón. Apolos estaba ejerciendo un ministerio en otro lugar. ¿Cuál puede ser la otra razón? Según lo que ya hemos hablado. Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado, la otra posible razón, y algunos comentaristas también lo citan, es que debido a las divisiones que había en Corinto, entonces como que habían muchas sensibilidades en ese momento. Entonces Apolos no quería ir, ¿cierto? Y como que ir en un momento inapropiado, porque Pablo les está llamando la atención por ese sectarismo. Seguramente Apolos ya sabía algo de ese sectarismo. Entonces él no quería como que ser partícipe de ese sectarismo y él consideró de pronto que no era el momento para ir. O sea, Apolos no se prestaba para eso. Al igual que Pablo, tampoco se prestaba para que unos dijeran soy de fulano, soy de sutano. Entonces Apolos, creo que por esa causa consideró en ese momento no ir, porque consideró no prudente estar allí y pues de pronto ser inapropiado en ese momento, debido al sectarismo de la iglesia en Corinto. Es decir, la inmadurez de Corinto como que era evidente a los siervos de Dios, como lo era para Apolos. Entonces, por eso, pues Apolos no va en ese momento. Pero pues vemos otro gran ejemplo de un siervo de Dios. A mí muchas veces yo estaba como un poquito emocionado al ver estas instrucciones finales en 1 Corintios, porque uno cree que no hay mucho que extraer de acá, ¿no? Pues aquí simplemente está dando unas órdenes y está mandando saludes.
pero yo creo que aquí hay una riqueza increíble, porque esto nos muestra cómo se desenvolvía la iglesia en el primer siglo. Es decir, nos está dando un modelo de cómo funcionaban las autoridades, cómo funcionaban las iglesias, cómo funcionaban las ofrendas. Es decir, nos ponen en algún momento en ese contexto histórico y nos permiten ver o percibir el ambiente de los hermanos en esa época. Por eso de estas instrucciones finales extraemos tanto. Bien, ahora vamos a la siguiente sección, que es el ánimo. Ánimo y sujeción, perdón, ánimo y exhortación a la sujeción. Ánimo y exhortación a la sujeción es nuestra siguiente sección. O sea, subdivisión, ¿no? Porque todavía estamos dentro de estas instrucciones generales. Versículos 13 al versículo 18. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces, dentro de lo que leímos hay como dos temas importantes o dos temas generales. Primero, el ánimo, y segundo, la exhortación a la sujeción. Primero hablemos del ánimo, y el ánimo lo encontramos aquí en los versículos 13 y 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Entonces los versículos 13 y 14 pueden estar relacionadas con las cosas que estamos viendo acá, pueden estar relacionadas con esos temas que Pablo trató durante la epístola, es decir, durante el